Mis padres dieron su aprobación para que me mudara. Si esto te molesta, llama a la policía, dijo mi hermana mayor, Hilary, con una sonrisa irónica que solo ella podía dar. Frente a mí, lo que alguna vez fue mi impecable refugio ahora parecía un campo de batalla. Cada detalle cuidadosamente planeado, pisoteado como si no valiera nada. Mi nombre es Kate, tengo 31 años y soy uno de los nombres más respetados en diseño de interiores en Miami. Desde adolescente me sumergí en el mundo que siempre soñé, trabajé incansablemente y con el tiempo construí mi propia empresa. Hoy creo espacios exclusivos para la élite del sur de Florida y hago crecer mi negocio con determinación. Mi éxito se materializa en mi segundo hogar, un apartamento con vista a South Beach, un ambiente blanco y minimalista, lleno de arte y muebles que coleccioné de todo el mundo, un lugar que me inspira todos los días. Pero no me conformé con quedarme ahí. Mi siguiente gran paso fue llevar mi talento a la costa oeste, más precisamente a Beverly Hills. Abrir un nuevo estudio y galería requeriría una gran inversión y necesitaba un capital sólido para ello. Fue entonces cuando tomé una decisión estratégica: alquilar mi penthouse en Miami y usar los ingresos para financiar esta expansión. Tan pronto como el plan estuvo listo, tomé medidas. Primero, recluté a Steve, mi administrador de propiedades de mayor confianza, para encontrar al inquilino perfecto. Luego transmití todo a mi abogado, quien redactó un contrato infalible que cubría todos los riesgos posibles y garantizaba mis derechos como propietario. Siempre he creído que en los negocios, la diferencia entre el éxito y el fracaso está en documentos y acuerdos bien elaborados. Para que todo quedara impecable, renové los interiores e instalé un sistema de seguridad de última generación. Unas semanas más tarde el apartamento brillaba como una suite de lujo, lista para recibir a alguien digno. Todo lo que quedaba era encontrar a la persona adecuada. Y en ese momento, no tenía ninguna duda de que todo saldría según lo planeado. No tenía idea de que la mayor amenaza a mi santuario estaba mucho más cerca de lo que podía sospechar. Mis padres vivían tranquilamente en un suburbio de Florida, una pareja de clase media que nunca consideró del todo el alcance de mi trabajo. Un fin de semana fui a visitarlos para contarles mi plan de alquilar el departamento en Miami y usar el dinero para expandir mi negocio en la costa oeste. Mamá, papá, he decidido abrir un nuevo estudio en Beverly Hills, comencé. Entonces voy a alquilar mi espacio en Miami por un tiempo. Mi padre me miró con orgullo en sus ojos. Eso es increíble, Kate. Estoy muy orgulloso de ti. Pero mi madre frunció levemente el ceño. ¿Alquilar a desconocidos? ¿Ese hermoso departamento? No es peligroso. No te preocupes, respondí con confianza. Tengo un administrador de confianza y mi abogado se encarga de todo. Todo estará dentro de las reglas. Fue entonces cuando ella apareció. Hilary entró en la habitación como si hubiera estado esperando el momento exacto, seguida por sus 3 hijos, quienes en cuestión de segundos transformaron la habitación en un caos de gritos y carreras. Kate va a alquilar su apartamento, anunció con tono de falsa sorpresa. Es por negocios, respondí secamente. Sus ojos brillaban como si le hubiera tocado la lotería. Perfecto. Entonces podrás alquilárnoslo. Me quedé paralizado por un momento. ¿Para ti? Está despejado. Nuestro apartamento se nos queda pequeño ahora que los niños están creciendo, continuó entusiasmada, y el suyo está en una zona con excelentes escuelas, ¿no? Sería ideal para su educación. En su cabeza la historia ya estaba escrita: su familia viviría gratis en mi apartamento de lujo mientras sus hijos asistían a los mejores colegios, todo a mi costa. Intenté devolverla a la realidad, con calma pero con firmeza. Hilary, esto es un negocio. El alquiler es parte de mi plan de inversión. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Alquilar? ¿Vas a cobrarle alquiler a tu propia hermana? Su voz resonó por toda la habitación e incluso los niños se detuvieron por un segundo. Mi madre, por supuesto, se puso de su lado. Kate, ¿cómo puedes decir algo así? Hilary es su única hermana. Mira, 3 hijos que criar. No pudiste ayudar, ni siquiera por un tiempo. ¿Ayuda? Pregunté con incredulidad. Esto es mío, este es mi negocio. No es una organización benéfica. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Mi padre intentó intervenir levantando las manos en gesto de paz.
Calmémonos todos. Pero Hilary ya estaba en llamas. No tienes idea de lo difícil que es criar a 3 hijos, Kate. Lo único que piensas es en dinero. Nunca has tenido que preocuparte por las facturas del supermercado o las cuotas escolares, ¿verdad? Sus palabras fueron tan injustas que casi me hicieron reír. Ella no tenía idea de lo que había enfrentado, de los riesgos que tomé para construir la vida que tengo hoy. Y nunca quise saberlo. Para ella, yo era solo la hermana pequeña afortunada que ganaba dinero fácil. No lo entiendes, continuó su voz cada vez más aguda. Vive sola en ese departamento tan lujoso, haciendo lo que le gusta, ganando una fortuna. ¿Cuánto cuesta ayudar un poco a la familia? ¿Y ahora todavía quieres cobrarle el alquiler a tu propia hermana? Eres mezquina, Kate. No tiene corazón. ¿Insignificante? Repetí la palabra lentamente como si fuera la primera vez que la escuchaba. Sentí mi sangre hervir, una ola de calor que me nubló la visión. Ya no estaba enojado, solo aturdido por tanta hipocresía. Mi madre incluso intentó profundizar la puñalada. Tienes razón, Kate. Estás en condiciones de ayudar. ¿No es eso lo que significa ser familia? Los que tienen más deben compartir con los que tienen menos. Dios. Casi me reí. Eso no era generosidad, era dependencia disfrazada de virtud. Me levanté en silencio. Llega. Esta conversación ha terminado. Mi decisión está tomada. Le di la espalda para irme, pero el grito estridente de Hilary me golpeó como un cuchillo. No salgas así, ingrato. Esta no había sido una reunión familiar. Fue un linchamiento moral, una pérdida inútil de paciencia. Unos días más tarde, Steve de la administración me llamó emocionado. Kate, buenas noticias. Recibimos varias propuestas, pero hay un par que nos parecen perfectas. Ambos son médicos, tienen una trayectoria impecable, excelentes referencias y les encantó su proyecto. ¿Te gustaría conocerlos en persona y mostrarles el apartamento? Era exactamente lo que quería, profesionales serios, responsables y con estabilidad financiera. Por supuesto, Steve. Reserva tu cita sin ningún problema. La reunión estaba prevista para el viernes por la tarde. A las 2 en punto me encontré con Steve y los Ford en el vestíbulo de mi edificio. El Dr. Ford transmitía calma y sofisticación, y su esposa elegancia e inteligencia. Al estrecharles la mano, supe que eran los inquilinos ideales. Por aquí, por favor, dijo presionando con confianza el botón del ascensor privado. El ascensor ascendió en silencio mientras Steve resaltaba los sistemas de seguridad de última generación del edificio, llenando el espacio con una conversación educada y mesurada. Este apartamento es muy especial para mí, pensé, ajustando mi postura. Fue mi primer proyecto después de abrir mi propia oficina. Cada detalle aquí lleva el peso de mi comienzo, el momento en que todo comenzó. Al detenerme frente a la puerta de la sala, deslicé mi dedo sobre la cerradura inteligente con la confianza de quien conoce cada centímetro de ese espacio. Estoy seguro de que te encantará, dijo mientras el mecanismo hacía un suave clic. Con un gesto fluido, empujé la puerta hacia adentro. Por favor, entra. Pero las palabras murieron en mi garganta. Lo que tenía ante mí no era el refugio prístino y sereno que con tanto cuidado había creado. La mesa de café de cristal italiano, que debería haber estado en el centro de la habitación, yacía de lado, enterrada bajo una caja de cereal a medio comer y un cartón de leche vacío. El inmaculado sofá de cuero blanco desapareció bajo una manta estampada con llamativos personajes infantiles. ¿Y el suelo? Una trampa de juguetes de plástico de colores esparcidos como minas terrestres. En medio del caos, Hilary estaba sentada con las piernas cruzadas en mi sillón, vestida con pantalones de chándal gastados, una bolsa de papas fritas en la mano y los ojos pegados al televisor, donde una caricatura sonaba a todo volumen. A su lado, Mia, la más joven, estaba garabateando con crayones en uno de mis libros de arte, un original firmado por Basquiat. Escuché a Steve tomar aire detrás de mí, conteniendo un suspiro. Los Ford se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos de pura incredulidad. La señora Ford se llevó la mano al pecho como si la escena la hubiera golpeado físicamente. Kate, ¿qué está pasando aquí? La voz de Steve era controlada, pero la decepción se mostraba en cada sílaba. Hilary finalmente apartó la mirada de la pantalla,
como si recién entonces hubiera notado nuestra presencia. No había ni una pizca de vergüenza en su rostro. Al contrario, sus labios se curvaron en un dejo de irritación, como si fuéramos la interrupción no deseada de su día. «Oh, Kate, deberías haber llamado antes de aparecer», dijo con una calma que me hizo apretar los puños. «¿Eso es todo?» «Hilary, ¿qué haces aquí?» Me temblaba la voz, pero no sabía si era de ira o de un asombro tan profundo que rayaba en lo absurdo. Se encogió de hombros y se metió otro puñado de patatas en la boca como si estuviera discutiendo el menú de la cena. ¿No es obvio? La ironía en su tono era cortante. Mamá me dio la llave de repuesto ayer. Nos mudamos. Nos lo vas a alquilar, ¿verdad? Una llave de repuesto. El que había dejado en casa de mis padres para emergencias. Mi madre lo había cogido sin preguntar. Sin previo aviso. Sin el más mínimo respeto. Desde el pasillo los otros dos niños se asomaban, con las manos cubiertas de chocolate y los rostros manchados de dulzura derretida. Uno de ellos arrastraba por el suelo mi cojín de cachemira, el que había comprado en Milán y que combinaba perfectamente con la paleta neutra de la habitación. Fue entonces cuando la señora Ford rompió el silencio, su voz era un hilo de hielo. «Esteve, creo que deberíamos irnos por hoy». «Esperar». Levanté la mano en un gesto desesperado, pero ya era demasiado tarde. El doctor Ford me miró con una mezcla de lástima y disgusto, un gesto sutil que no dejó lugar a discusión. «Sí, será mejor que nos vayamos». «Esteve, esperamos tu contacto», dijo guiando ya a su esposa hacia el ascensor. «Mis inquilinos perfectos. Mi oportunidad de cerrar el mejor negocio del año. Testigos ahora de mi peor pesadilla». Esteve estaba pálido con los labios apretados formando una fina línea. «Kate. Lo siento, pero necesito volver a la oficina. Yo veré qué se puede hacer». Se le quebró la voz. No esperó una respuesta. Se giró y siguió a los Ford, como si el mismo aire de aquel lugar lo quemara. Los siguientes minutos fueron un torbellino de silencio ensordecedor. En la habitación estábamos solo nosotros, yo, Hilary, que volvió a ver la caricatura como si nada hubiera pasado, y los niños, ahora callados, como si sintieran la tormenta que se acercaba. El peso de todo eso me aplastó. Lentamente me volví hacia ella. «Falda». Hilary se llevó la mano a la oreja, exagerando la expresión de alguien que no había oído. «¿Cómo? No te escuché». «Toma a tus hijos y vete». «Ahora». Dejó el control remoto y sonrió. Era la sonrisa más fea que había visto en mi vida. Una risa victoriosa y retorcida, como si estuviera saboreando cada segundo de mi humillación. «No». Su voz era dulce, casi cantando. «Mamá dijo que podía. Esta es nuestra casa ahora». Y luego soltó la frase que selló todo. «Y si no te gusta, ¿por qué no llamas a la policía? Ve ahora si te atreves». Esas palabras, ese desafío, fueron la chispa final. Al ver su expresión triunfante, algo dentro de mí se calmó. Ya no era ira. Era una calma helada, la claridad cristalina de alguien que ya ha cruzado todas las líneas y no tiene nada que perder. «Mantengo tu mirada». Abro mi bolso con movimientos lentos y deliberados. Saco el celular. «¿Qué acabas de decir?» Ella se ríe con incredulidad. «Que nunca llamarías a la policía por tu propia familia». «¿No es así, hermanita?» «Ignoro tu provocación». No me tiemblan los dedos al desbloquear la pantalla. Marcar 3 números es más fácil que respirar. 9-1-1. La sonrisa de Hilary desaparece. Ella se levanta de un salto con el pánico escrito en todo su rostro. «Espera, ¿hablas en serio?» «Kate, basta». No me muevo. Al otro lado de la línea, una voz tranquila responde. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí, es una emergencia. Mis ojos no dejan los de ella ni por un segundo. Hubo invasión de propiedad. Mi apartamento en South Beach, unidad 251, fue ocupado sin autorización. Hay varias personas que se niegan a irse. No están armados. Mientras el operador confirma mis datos y mi dirección, Hilary intenta agarrarme del brazo. Lo aparto con un movimiento seco.
Por favor, Kate, para. Estás bromeando, ¿verdad? Su voz ahora es un gemido, el tono confiado reemplazado por un patético temblor. Los niños, sintiendo el ambiente, empiezan a llorar. Uno de ellos grita por ella, asustado. El número de unidad es 251. Estaré en el vestíbulo esperando a los oficiales. Cuelgo. Hilary está paralizada. Me acerco bajo la voz para que solo ella pueda escuchar. Me dijiste que llamara a la policía. Entonces llamé. Esto ya no es un asunto de familia. Ahora es una cuestión legal. Le doy la espalda y me voy, dejando atrás los sollozos de los niños y los gritos estridentes de Hilary. Mis dedos hormiguean ligeramente mientras el ascensor desciende, pero no me arrepiento. Solo una fría certeza, sólida como el acero. Me siento en el sofá de cuero del vestíbulo y espero. Pasan 10 minutos. Sin sirena. Solo el suave deslizamiento de las puertas automáticas abriéndose para dos oficiales con una postura impecable. Me levanto, me acerco y le entrego mi documento con la misma tranquilidad con la que firmo un contrato millonario. Explico la situación con frases breves y precisas. Escuchan en silencio. Cuando muestro las copias digitales de la escritura, el sargento Jackson, un hombre con el rostro marcado por años de servicio, asiente. Entendido, señorita. ¿Podrías llevarnos allí? Subimos juntos. Antes incluso de abrir la puerta, escucho los llantos de los niños y la voz histérica de Hilary en el teléfono, sin duda pidiendo salvación a nuestra madre. Abro la puerta con mi tarjeta de acceso. El caos interior permanece intacto. Hilary se congela cuando nos ve. Sus ojos saltan de los oficiales a mí, la incredulidad da paso a un pánico genuino. ¿Qué diablos es eso? ¿Realmente llamaste a la policía? Se le quiebra la voz. El sargento Jackson es el primero en hablar con tono firme. Tú debes ser Hilary. Esta es Kate, la propietaria legal de esta propiedad. Recibimos un informe de que usted y otras personas ingresaron y permanecen aquí sin consentimiento. Esto constituye invasión. ¿Invasión? Soy su hermana. Somos familia. Familia o no, no importa. El oficial Brown, más joven, se cruza de brazos. El dueño les pidió que se fueran. Esto significa que ya no tienen derecho a estar aquí. Reúna sus pertenencias y abandone el lugar inmediatamente. Algo en Hilary se hace añicos. Da un paso adelante como si fuera a arrojarse a mis pies, o encima de mí. Se abalanzó hacia mí con los dedos apretados como garras. Esto es tu culpa. Estás destruyendo mi vida. Sus ojos ardían de puro odio, pero antes de que pudiera tocarme, el sargento Brown la agarró del brazo con un movimiento rápido y contundente. Estás interfiriendo con el servicio de policía. Su voz no dejaba lugar a discusión. Hilary, sin embargo, no se contuvo. Comenzó a luchar con furia incontrolada, tratando de liberarse, sus movimientos eran erráticos, casi animales. Suéltame, monstruo. Cada palabra salió entre dientes apretados, mezclada con gruñidos de ira. Su resistencia solo empeoró las cosas. El sargento Jackson dio un paso adelante para ayudar y, en cuestión de segundos, quedó inmovilizada y las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic definitivo. Invasión y obstrucción de la justicia. La voz del oficial era seca, impersonal. Estás atrapado. Hilary se quedó paralizada, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de suceder. Sus ojos se movieron entre las esposas, la policía y yo con la boca abierta en un grito silencioso. Entonces estalló el caos, ella gritó, lloró, maldijo, suplicó, todo en un torbellino de galimatías, como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Sus 3 hijos quedaron petrificados, con el rostro pálido de terror al ver cómo se llevaban a rastras a su madre. Una de ellas, Mia, la más joven, sollozaba desconsoladamente y el sonido agudo cortaba el aire como una cuchilla. La habitación era un infierno en miniatura. Pero me limité a mirar, inmóvil. No hubo piedad en mí. No culpa. Solo la fría certeza de que este era el resultado inevitable de sus propias decisiones. Ella misma había tejido esta red, hilo a hilo, y ahora cosechaba lo que había sembrado. Cuando la policía estaba a punto de llevársela, mi teléfono sonó de manera estridente.
La pantalla se iluminó con una palabra: mamá. No necesitaba responder para saber de qué se trataba. Presioné el botón del altavoz y dejé que su voz llenara el espacio, temblorosa, desesperada. Kate, ¿qué hiciste? La voz de Hilary de fondo, apagada pero aún audible: la policía me esposó, mamá, por su culpa. Dios mío. Mi madre parecía estar al borde de un ataque. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Mantengo mi mirada fija en Hilary, ahora acurrucada entre los oficiales, con los ojos muy abiertos en una mezcla de incredulidad y desesperación. Mi respuesta sale baja pero firme, cada sílaba pesa como plomo. Simplemente hice lo que Hilary me dijo que hiciera. Una pausa calculada. Ella misma lo dijo: si no te gusta, llama a la policía. Entonces llamé. Silencio al otro lado de la línea. Por un segundo, lo único que se oye es el jadeo de mi madre. No puedes hablar en serio. Le tiembla la voz. Hilary está pasando por un momento difícil. ¿Y la abandonas así? Tiene 38 años, madre. El tono es glacial. Ella es adulta. Madre de 3 hijos. Responsable de sus propias acciones. Me giro levemente como si el movimiento pudiera subrayar cada palabra. ¿Y tú? Puede que haya actuado con buenas intenciones, pero mire en qué resultó esta bondad. Convirtió a su hija en una criminal. Oigo cómo aspiran aire desde el otro lado, como si a mi madre le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hilary me mira fijamente con el rostro pálido y los labios temblorosos. Los oficiales la flanquean, listos para llevársela. Nunca más entrarás en mi vida ni tocarás lo que es mío sin permiso. Mi voz no flaquea. A partir de hoy, papá y tú asumís toda la responsabilidad por Hilary y estos niños. Una sonrisa amarga curva mis labios. Nuestro pequeño juego familiar ha terminado. Cuelgo la llamada antes de que pueda responder. Me vuelvo hacia el sargento Jackson y la calma de mi tono contrasta con el caos que me rodea. Mis padres recogerán a los niños pronto. Dale un papel con sus contactos. Ya están en camino. Los oficiales asienten y sacan a Hilary del apartamento, sus protestas ahogadas por la distancia. Cuando la puerta se cierra detrás de ellos, solo quedan los sollozos confusos de los niños, que resuenan como fantasmas entre las paredes. Me arrodillo ante ellos, obligándome a que mi voz sea suave, casi extraña después de tanta dureza. Se acabó. Mia llora a mis pies, su cuerpo sacudido por temblores. No es necesario que tengas miedo. La abuela vendrá a buscarte pronto. Paso mi mano en lentos círculos sobre su espalda, sintiendo sus frágiles huesos a través de su camisa. No fue su culpa. Su único crimen había sido haber nacido de una madre irresponsable. Aproximadamente media hora después, la puerta se abre con estrépito. Mis padres llegan pálidos, sin aliento, como si hubieran corrido una maratón. Mi madre se lanza sobre los niños, envolviéndolos en un fuerte abrazo mientras lloran contra su pecho. Mi padre permanece inmóvil, su mirada saltando entre la habitación devastada y mi cara. Kate, su voz sale ronca, como si fuera doloroso pronunciar mi nombre. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Repito con calma. Protegí lo mío, dentro de la ley. Me cruzo de brazos. ¿Qué tiene de malo llamar a la policía para expulsar a los intrusos? Son tu familia. Aprieta los puños, resaltando las venas de su cuello. Esa palabra. Familia. Lo he oído demasiado para que dure toda la vida. ¿Alguna vez te has parado a pensar, digo interrumpiéndolo, cuánto tuve que sacrificar por esta familia tuya? Cada palabra es un cuchillo que entierro en el pasado. Hilary es así porque la criaste así. La mimaron, la protegieron, le enseñaron que siempre habría alguien que limpiara su desorden. Doy un paso más y mi padre instintivamente da un paso atrás. Esto termina hoy. Tú te quedas con los niños. Y también pueden pagarle a su abogado. Mi madre me mira fijamente por encima de las cabezas de los niños, con los ojos llenos de un odio que debería doler. Pero no duele. No más. No eres nuestra hija. Se suponía que las palabras serían un golpe. En otro tiempo lo habrían sido. Pero ahora siento algo parecido al alivio, como si finalmente se hubiera roto una cadena que me ha arrastrado durante años.
Probablemente tengas razón. Respondo en voz baja. Así que les doy la espalda. Salen a toda prisa, llevándose a los niños con ellos, y la puerta se cierra de golpe con un último clic. Silencio. Un silencio tan absoluto que parece sólido, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Me quedo allí durante un largo momento, observando las huellas que dejaron. Juguetes esparcidos por el suelo. Manchas de chocolate en el sofá. Envoltorios de caramelos arrugados, tirados descuidadamente. Parecían los restos de una enfermedad finalmente expulsada. La podredumbre que se estaba pudriendo dentro de algo que alguna vez llamaron familia. Más tarde ese día, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Me aseguré de que nunca más pudieran poner un pie en lo que ahora era mi santuario. Luego recogí bolsas de basura y comencé a tirar todo. Cada juguete, cada prenda de vestir, cada rastro de ellos. No quedaría nada. A la mañana siguiente llamé a David, el administrador de la propiedad. Su voz por teléfono sonaba horrorizada. Kate, no tengo palabras para disculparme por lo que pasó ayer. Parecía genuinamente conmocionado. Ya hablé personalmente con los Ford para tratar de arreglar las cosas, pero me temo que... Lo sé, David. Lo corté sin rodeos. Recuperar su confianza será difícil. No, espera. Su voz se vuelve más urgente. De ninguna manera voy a perder un cliente como tú por esto. Déjame solucionarlo. Esta vez encontraré a los inquilinos perfectos y asumo toda la responsabilidad. Sus palabras, firmes y profesionales, aportan un pequeño pero necesario alivio. Todavía había personas en este mundo que valoraban la razón, que respetaban los contratos y los límites. Y ese solo pensamiento suavizó los bordes crudos de un corazón desollado por quienes deberían haberlo protegido. A partir de entonces arreglé las cosas rápidamente. Al cabo de una semana, estaba en Beverly Hills, finalizando el contrato de arrendamiento de un espacio que había elegido para mi nuevo estudio y galería. Le sobraban fondos más que suficientes para seguir adelante sin depender del alquiler en Miami. Era una prueba de que podía sustentarme por mi cuenta. Que no necesitaba a nadie. Unas semanas más tarde, mientras estaba sentado en mi nueva oficina en Beverly Hills, discutiendo planes de decoración con el equipo de diseño, mi teléfono volvió a sonar. Era David, esta vez con un entusiasmo contagioso en su voz. Kate, lo logramos. Apenas pudo contener su emoción. Encontré los inquilinos ideales. Explicó que la nueva pareja eran franceses, ejecutivos de una empresa tecnológica que se habían mudado recientemente. Les encantó la casa a primera vista y se ofrecieron a pagar 1,2 veces el valor de mercado por adelantado durante 2 años. Ingresos estables. Un negocio próspero en la costa oeste. Y sobre todo, libertad. Libertad para ya no ser absorbido, manipulado o culpado por servir a quienes no lo merecían. Todo por lo que había luchado. Todo lo que siempre quise, finalmente mío. Habían pasado 6 meses desde que mi nueva vida en Beverly Hills encontró su ritmo. 1. Una tarde, mientras revisaba contratos de un nuevo cliente, mi celular vibró con una llamada internacional. El nombre en la pantalla, Tía Diane, Italia, me hizo detenerme. Entre todos sus parientes, ella siempre había sido la excepción, una mujer que había construido su vida en Europa décadas antes de que fuera cool ser independiente, que había elegido la libertad cuando otros todavía se ahogaban en las expectativas de otras personas. El único en la familia por quien sentía un respeto genuino. Kate, cariño, ¿cómo estás? Su voz, cálida y vibrante como siempre, resonó entre los vivos. Vi tu nuevo estudio en una revista. Fue impresionante. Hacía mucho que no la escuchaba. Después de unos minutos de conversación ligera, sus comentarios sobre el clima en Florencia, mis actualizaciones sobre proyectos en Los Ángeles, su tono cambió. Se volvió más suave, casi cauteloso. Me enteré de lo que pasó en Miami. Debe haber sido difícil. Se acabó, tía Diane, respondí manteniendo la voz firme. No había lugar para la fragilidad en esa versión de mí. Lo sé, asintió ella, pero había algo en su silencio que me hizo esperar. Pero se trata de Hilary. Según los informes, escapó del proceso formal. Suspensión condicional, por ser primaria y tener hijos pequeños. Un descanso.
Pero su vida, bueno, nunca volvió a ser la misma. Y luego ella lo dijo. La historia se había extendido como la pólvora en la familia. Familiares que antes prestaban dinero u ofrecían favores ahora se alejaron discretamente cuando descubrieron la verdad, la policía estaba involucrada, el egoísmo que lo había destruido todo. Ya nadie quiere involucrarse por ellos, dijo Diane, con una delicadeza que solo hizo que las palabras fueran más cortantes. Incluso el dueño del inmueble donde vivían se negó a renovar el contrato tras las quejas de los vecinos. ¿Y mis padres? Incluso ellos, preocupados por las apariencias, dejaron de proteger a Hillary como lo hacían antes. Terminaron mudándose a un apartamento pequeño y deteriorado en las afueras de Miami. Escuché en silencio. No me sentí enojado. No sentí triunfo. Solo una profunda quietud, como si esas palabras finalmente hubieran cerrado un ciclo que ni siquiera sabía que todavía estaba abierto. Hiciste lo correcto, Kate. Su voz, aunque suave, transmitía una convicción que me impactó como una revelación. No le debes la vida a una cadena llamada familia. Tienes todo el derecho a proteger tu felicidad, a construir algo que sea tuyo. Nunca olvides eso. Tal vez eran las palabras que había estado esperando escuchar desde siempre. La casa de Miami ya no era un refugio en mi memoria. Ahora era solo un activo más en mi cartera. Mi verdadero santuario no tenía dirección. Estaba en mí, un territorio inviolable, donde nadie podía reclamar posesión. La sangre no define a la familia. La familia es aquella que respeta tus elecciones, que camina a tu lado, no por encima de ti. Y por primera vez, ya no tenía dudas, había elegido bien.